Muy, pero que muy buena, querida comunidad. El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Ulises, mejor conocido como el síndrome del inmigrante. Vamos a hablar de qué se trata, quién lo padece, cómo identificarlo, cómo curarte, cómo salir de ese círculo vicioso. Y espero que sea de utilidad como la gran mayoría de los videos del canal. ¡Quédate! ¡Que empezamos! Pues sí, querida comunidad, el síndrome de Ulises, por si acaso alguien no lo identifica o no se familiariza, Ulises es una figura mitológica, creo que es de Grecia o griega, que supuestamente él emigró en su momento, se fue y dejó a su esposa Penélope, que también existe una cosa llamada el mal de Penélope, que luego hablamos de eso. Tengo otro video pendiente hablando del mal de Penélope. Y Ulises se fue, emigró. Y pues él se la pasaba pues llorando, triste, pasaba días enteros sentado en una roca, pues extrañando todo lo que había dejado, extrañando a su gente, extrañando pues su vida que tenía antes, porque él era un gran luchador y tal. Y bueno, se tuvo que ir a emigrar, a buscar nuevas rutas y luego nunca volvió. Y por eso se le llama el síndrome de Ulises, que digamos que dicho más de manera coloquial, el síndrome del inmigrante, que muchas veces todos padecemos, incluso yo lo padecí en su momento, y que no es una enfermedad, ¿vale? No es una patología, es curable 100%. Y hoy te voy a explicar cómo identificarlo, cómo saber si estás sufriendo de eso y cómo ver para salir, sobre todo salir, porque a veces caemos en ello sin saberlo. Porque si es demasiado grave, ahí sí necesitas un especialista, necesitas ir a que te atiendan a alguien que sabe. Pero si no, aquí te ayudamos. Sentir estrés continuo, sentir una tristeza continua, sentir que estás irritable constantemente, sentir que bueno, que tienes ese estrés, que no terminas de salirte, esa ansiedad, ese desosiego de coño, verga, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Esa depresión que a veces le entra a uno de que coño, ¿para qué me vine? ¿Qué coño hago aquí? ¿A mí quién coño me mandó a venirme para acá? Verga, mi familia está allá y tal. Muchas veces todo eso nos embarga y no hallamos cómo coño salir de allí. Esa es la otra. Porque nadie nos enseñó a emigrar, sobre todo en el caso de los venezolanos. Pero ojo, esto no es solo para venezolanos, esto es para todo el mundo. Porque eso es ahora, o sea, eso no es nuevo que estemos emigrando. Para los venezolanos sí es nuevo, pero la humanidad tiene emigrando toda la vida, toda la vida. El cambio de cultura, por lo general, nos choca a todos. Por mucho que hablemos castellano y hablemos español, a todos nos choca. Y ya si te vas a un país donde tienes que cambiar incluso la lengua, más te pega. Bueno, te vas a Alemania, te vas de repente a Estados Unidos, te vas a China, qué sé yo, y tienes que cambiar el idioma, pues la cosa se dificulta mucho más porque la cultura, o sea, donde uno se crió, determina casi que el 60-70% del comportamiento de uno y de las decisiones que uno toma. Por mucho que uno lo niegue, que diga, no, yo soy único, no, yo soy único en mi especie. No, siempre determina la cultura, quién te crió, la forma de pensar. O sea, el criterio que tú vas asumiendo con la edad determina dónde te criaste. Eso bueno, seguro es así. Sentir ese duelo, o sea, así como cuando uno se le muere un familiar, como cuando a uno se le muere alguien querido, pues es algo así. Por lo general dura entre 6 meses y 1 año, en el cual pues uno tiene como un duelo, en el que extraña, anhela, pues eso que dejó atrás. Si se pasa más de ese tiempo, si la cosa se vuelve crónica, se vuelve cada vez peor, es mejor que busques un especialista, busques un psicólogo, busques algo, porque si lo sientes es completamente normal, ¿vale? Tener el síndrome de
Ulises y el síndrome de extranjero es completamente normal. Es decir, extrañar lo que dejaste es normal. Que tengas un poco de despecho, por decirlo así, es completamente normal, como cuando dejas una pareja. Es normal. Es normal que al principio te pegue, al principio te duela un poco, al principio pues te dé un poquito de bajón. Pero claro, si ya la cosa se excede, ya la cosa pues, verga, te dan ganas de llorar de repente, verga, ves una bandera de tu país, o de repente ves algo que te recuerde de repente, no sé, a tu mamá y tal, y tú, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué me vine? ¿Por qué? Pues, si ya la cosa es así demasiado grave, oye, ya sí tienes que buscar un especialista. Si no, yo creo que todos podemos pasarlo porque es normal, es un despecho, un luto que todos tenemos que pasar. Yo lo pasé en su momento, no tan grave al principio, yo lo pasé fue incluso después, y te lo voy a explicar más adelante en el video. Y creo que es una cosa que todos pasamos, como cuando nos despechamos por alguien, como cuando tenemos un desamor, como cuando algo no nos sale bien y nos frustramos un poco, que es completamente normal. Y que este video sirva para que entiendas de que es completamente normal, es completamente normal. No estás mal, no estás enfermo ni nada, simplemente es el síndrome del emigrante. Porque esto de emigrar no es para todo el mundo. Integrarse en la sociedad creo que es fundamental a la hora de emigrar. Si tú tienes dificultades para integrarte a la sociedad, porque mira que en España es difícil, porque bueno, los españoles son muy sectarios, son muy de ellos y no son muy abiertos, te hablan, sí, te saludan, pero no son tus amigos, tus parceros. Pues mi consejo es que hagas tu núcleo, como hicieron los gallegos cuando emigraron a Venezuela y a todo el mundo, pues más o menos así. ¿Qué hacían los gallegos cuando emigraron? Pues los gallegos no cambiaron su forma de comer, cambiaron su forma de hablar. Los gallegos, tú hablabas con un gallego que tenía 30, 40 años en Venezuela y el gallego parecía que hubiese llegado ayer, porque no cambiaba ni su acento. Se la pasaban pues en la hermandad gallega, entre ellos comían su comida, hacían sus cosas, porque también es una forma de afrontarlo, crear tu propio mundo, crear tu propio entorno. Si te tienes dificultades para integrarte, en el caso de los chicos, porque las chicas lo tienen mucho más fácil, pues mi consejo es que busques tu gente, que busques con quién pasar el rato, con quién tomarte un trago, con quién hablar paja, simplemente paja, porque quieras o no, a veces hasta hablar paja, hasta hablar tonterías, es necesario. La soledad, aislarte. Eso es lo que te dije anteriormente, de que a veces hace falta hablar paja con un amigo, una amiga, una novia, un novio, una amante, qué sé yo. Si tú te aíslas, si tú te enfrascas en no quedar con nadie, en hacerte la dura, si eres chica, hacerte la difícil, o si eres chico, pues vivir perennemente allá a través de las redes sociales, del móvil, y no entiendes que tienes que socializar, que tienes que hacer amigos, que tienes que buscar la forma de conocer gente aquí, si es que realmente te vienes a quedar, si es que vienes a emigrar. Porque si vives mentalmente allá, si vives todo el tiempo con el teléfono, con el móvil, pero allá, y no terminas de llegar aquí, o sea, está tu cuerpo, pero tú no estás, todavía mentalmente estás allá, créame que eso, poco a poco, a medida que pasa el tiempo, eso va creando una mella, o sea, va haciendo una fractura en tu emoción, o sea, emocionalmente te sientes triste, te sientes depresivo, te sientes frustrado, te sientes solo, y eso créame que no es bueno para nada. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente así, uno pierde la confianza en uno mismo, uno pierde las ganas de vivir. Y créame, cuando uno pierde eso, bueno, eso es peor que estar enfermo de cualquier vaina. ¿Por qué? Porque eso está aquí, en la cabeza, y no se ve. Entender y meterte en la cabeza de que esto es efímero, es decir, va a pasar, esto es temporal y que es parte del proceso de emigrar. Esto no va a ser perenne ni eterno. Quiero que te metas en la cabeza, coño, esta tristeza, esta melancolía, este guayabo que tengo yo no va a ser eterno. Esto es como todo lo que uno deja cuando uno se muda, cuando uno deja a esa pareja que quería mucho o extraña a un amigo. Esto va a pasar, pero también va a depender de qué hagas tú para que pase, qué hagas tú para que eso tarde en pasar o tarde muchísimo más o te quedes allí.
repito, si veo que la cosa, o sea, si tú estás viendo que la cosa va más grave, verga, no puedes dormir, tienes insomnio, verga, rompes en llanto por cualquier mariquera, pues vaya y busca un especialista. Vaya a su médico de cabecera y busca un especialista, porque de verdad, créame que ya si pasa esa frontera, es serio. Por eso tienes que tomar en cuenta de que esto es temporal y que va a pasar, como casi todo en la vida. A mí se me han muerto personas muy cercanas a mí y al principio pues me pegó mucho, me dolió mucho. Cuando yo emigré para aquí, pues al principio me pegó bastante. Luego pues, como la cosa iba bien, pues luego la cosa mejoró. Y luego como en el 2010, 2012, también volví a tener una recaída. Y créeme, esto es temporal, esto también va a pasar. Ten paciencia, que esto también va a pasar. Por cierto, si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas, es sumamente fácil. Aquí abajo en todos los videos hay un botón rojo donde dice suscribirse. Al lado del botón hay una campanita donde dice activar toda, tú le activar toda para que YouTube le avise cada vez que suba nuevo contenido de ese canal y de cualquier canal que te guste. También tenemos todas las redes sociales, tal como aparece aquí en pantalla, @unaalternativa1, @Gregorif con doble F. Que quieres pertenecer a nuestro grupo de Telegram, que cada vez somos más, cada vez vamos llegando a los 2000, te voy a dejar aquí la opción. Que quieres algo más directo, más personal, hay otra opción que es por WhatsApp. Aquí también te la dejo. Recuerda que todo está en la descripción de los videos. También tenemos página web, tal como aparece aquí arriba en pantalla, www.gregorif.com. Ahí yo publico información de todo tipo, de toda índole, para mantenerte informado de todo. Ya sabes, ahí también te puedes suscribir. Te voy a contar cuando yo tuve el síndrome de Ulises, el síndrome de inmigrante, sin darme cuenta. Porque claro, no estaba empapado en ese tema, andaba en otro rollo y tenía eso y no sabía que lo tenía. Yo llegué aquí en el 2000. Del 2001, 2002, 2003, yo no tenía documentación y se me hacía la vida complicada. Entonces me daban algunas expresiones, pero claro, tenía yo 20 años, daba yo 20 otra cosa, y entonces no me pegó tanto así como para yo decir, uff, me hundí en la depresión. En realidad, en esa época no fue así. Cuando yo tuve el accidente en el 2006, esta raja que tengo en la cabeza, tuve un accidente grave. Yo me dejé de la chica con la que estaba, pues se juntaron las cosas, me quedé sin papeles porque no pude renovar, porque no había cotizado. Vamos, me quedé un poco en el aire y me entró una depresión más o menos importante, ¿vale? Me levanté un poco, en el 2010 pues conocí a otra chica, la cosa cambió y empezó la crisis. Se juntó la crisis, se juntó pues los momentos malos, se juntó el accidente, se juntaron muchas cosas. Y claro, yo había caído ya en una depresión más o menos importante y llegados al 2012, porque se había complicado todo aquí, me entró como que la crisis de los 30. Ya tenía yo 32 años y me entró la crisis de los 30 y yo extrañaba a mi país, pero bueno, Dios, como nunca lo había extrañado. Yo lloraba como un carajito, como un niño, porque coño, me quiero devolver a mi país. ¿Sabes la canción esa de Arjona que decía, mi país, más que mi patria, mi... Bueno, ahí yo estaba ahí como un niñito. Tanto así que hasta me devolví a Venezuela y todo. Porque la crisis aquí pues se puso grave, se puso complicada, pues la gente obviamente empezó a pirarse, muchas cosas empezaron a cambiar. ¿Y qué hice yo? Pues empecé a buscar la forma de devolverme y lo hice. Extrañando a ese país, a eso que yo había dejado cuando era muchacho, que obviamente ya no existía. Pues fue así. Y eso que yo llegué antes que muriera Chávez. Yo llegué justo el 16 de octubre del 2012. Exactamente ese día. Y a los 3, 4 meses, por marzo por ahí, murió Chávez. De repente, el hijo de puta no se había muerto y vengo yo y me regreso, va y se muere. Casualmente yo elegí la fecha del 16 de octubre porque el 12 de octubre cumpleaños un tío muy querido, que yo quería y bueno, y adoraba mucho. Que cuando llegué a Venezuela, que ya había llegado adulto, ya había llegado ya un hombre, ya no tenía 20 años, ya no era un muchacho, ya era un tipo de 32 años, todo eso cambió. Hasta la perspectiva, o sea, hasta la visión que yo tenía de ese tío que yo quería tanto, cambió. Hasta eso, que parece una tontería, pero yo tenía a mi tío en un pedestal.
Y empecé a darme cuenta lo coño de madre y con basura que era. Y entonces pues empezó a decepcionarme muchísimo. Recuerdo que bueno, él también decía, no, porque esto ha cambiado, no sé qué y tal. Sí, pero es que yo creo que siempre fue así. Simplemente que yo no me había dado cuenta. Y cuando volví, tenía el mismo síndrome, pero al revés. Me sentía extranjero en mi propio país. Me sentía ajeno a todo lo que había dejado atrás. Porque todo cambió, porque todos cambiamos. Es una cosa natural. El que no acepte de que las cosas cambian, envejecemos, cambiamos, ya no somos niños, somos adultos, ya no somos adultos, somos viejos. O sea, el que no entiende eso, no ha entendido cómo funciona la vida. Y cuando yo volví y empecé a darme cuenta de que todo había cambiado, todo. Mi madre no era como yo esperaba, mi hermana no era como yo esperaba, mis tíos tampoco, mi abuela, bueno, todo el mundo andaba de su rollo y yo prácticamente era como quien dice, pues, un extraño, porque había vuelto cuando ya ellos ni contaban conmigo. Y bueno, se sintió y de verdad que me dolió bastante. Y empezó todo a chocarme. El desorden, uy, qué desorden aquí. Yo decía cuando volví, Dios, cómo hay gente fea aquí. No me había dado cuenta de la fea que era la gente. Yo veía a todo el mundo más negro, veía a todo el mundo como más feo. Bueno, veía las calles más sucias, el transporte un desastre, veía todo el caos que había en el país donde yo había nacido, donde yo me había criado. Y bueno, sumado eso al chavismo, a los peos políticos, a los peos económicos. Bueno, todo era un desastre. Yo lo que hacía era extrañar constantemente España. ¿Por qué? Porque te acostumbras tanto al orden, al sosiego, a la paz, a la seguridad, pues que luego ya vas allá y te choca. Sobre todo si ya tienes años por aquí. Y todo empezaba a chocarme, todo. Y los primeros meses me costó, pero como tú no tienes idea, porque obviamente extrañabas algo, luego cuando lo tienes, pues ya luego no lo extrañas tanto porque no es como tú esperabas. Ya lo que a lo mejor antes te parecía que era una adrenalina, que era emocionante, ya te da miedo. Porque claro, ya tienes 30 años, 32 años y ya has madurado, ya ves las cosas de otra manera. Y bueno, yo de verdad que veía todo diferente, o sea, cosas que de repente, todo el mundo, vamos para la playa, vamos para la Guaira. Y yo, coño, cuidado, no me matan, o sea, vamos, yo veía el peligro por todas partes. Y no era porque, ay, qué cagado estás, no, sino que ya uno madura, ya uno se da cuenta que la vida es valiosa. Cuando uno sale, cuando uno va a otro país, cuando uno ve que el mundo es diferente, no como te lo hacen pensar o creer en América Latina, que todo es un desplalgue, un despelote, no. En los demás países hay orden. Y sobre todo los latinos tenemos ese choque. Los latinoamericanos somos los que más extrañamos a nuestra tierra, porque es que como se vive en Latinoamérica, como se vive en Venezuela, como se vive en Colombia, como se vive en Ecuador, como se vive en Perú, no es comparable, jamás, nunca, a como se vive en Europa, en Estados Unidos. Jamás, bajo ningún concepto es comparable. Por eso yo te recomiendo que si tienes el síndrome de Ulises, el síndrome de extranjero, que quieres volver, busques la forma de curarte de eso. Hay forma, créame, eso no es una enfermedad, eso no es una patología, eso es algo que te da porque estás recién llegando, entre comillas, por decirlo así. Te voy a decir cuáles fueron mis secretos, mis consejos para curarme de eso y para que ya más nunca yo extrañara esa mariquera que me dio en su momento y que volví y me estrellé. Porque por cierto, estando allá, asesinaron a un tío mío, muy querido mío, asesinado, que recuerdo que ese tío me decía constantemente, ¿qué haces allá? Tú si eres tonto, pero que si eres bobo no sé qué, haberte venido para acá. Ese tío me lo recalcaba cada vez que podía, lo tonto que yo era por vivir en otro país. Y a ese tío, muy querido, ese fue el de dar cera, pulir cera, mi señor Miyagi. Bueno, ese tío lo mataron en Venezuela el 8 de diciembre del 2013. Tenía yo allí un año de estar en Venezuela. Tenía 42 años cuando lo asesinaron. Dime tú, ¿eso vale la pena vivir en un país que ay sí, que es pelote, que es nalgue? Hasta que pasa algo. Mientras no pase nada, es chévere. Mientras todo es algabaría, todo es de pinga. Pero cuando pasa algo, créame, querida comunidad, cuando pasa algo ya deja de ser chévere, ya deja de ser divertido. Y pasó, mi tío murió, lo asesinaron entrando a su edificio y vivía en una zona más o menos pija.
y aún así lo mataron. Y no hubo ningún detenido, no hubo ningún preso, no hubo nada. ¿Por qué? Porque allá la justicia, pues, ya sabemos todos cómo funciona. ¿Ves? Así que piensa bien cuando quieras volverte. Que no, que yo voy a pasar trabajo aquí, que no sé qué. Aquí no te van a matar por un celular. Aquí no te van a matar por una pelea, porque tropezaste a alguien o porque le miraste el culo a alguien. Tampoco te van a matar porque tuviste una discusión tonta por un coche, mucho menos por un carro. Tampoco te vas a morir de una enfermedad pendeja porque no tengas dinero. No, por aquí la sanidad funciona. Tampoco te vas a morir porque de hambre. Aquí nadie se muere de hambre. Nadie. Ah, que es duro. Sí, es duro. Mucha gente que yo he leído, no, que yo prefiero ir para mi país, para Venezuela, porque allá tengo casa propia. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a comer las paredes? Piénsalo bien, piénsalo bien. Te voy a contar mis secretos o mis tácticas o mis trucos para curarme definitivamente del síndrome de Ulises y el síndrome de inmigrante, tanto cuando volví como cuando estaba aquí, cuando volví a España, porque tanto como regresas cuando estás aquí, te vuelves un inmigrante. Cuando tú decides emigrar y te vas, vives perennemente siendo inmigrante, no eres de ninguna parte, no eres ni de allá ni de aquí. Y lo mejor que debes hacer es crear tu propio mundo, tener tus amigos, tener tu entorno. Yo cuando volví a Venezuela, pues toda mi familia pues andaba en su rollo, todos mis amigos contemporáneos conmigo tenían mujer, hijos, problemas. Entonces yo no tengo hijos, o sea, no compaginábamos, no tenían dinero, no tenían tiempo, estaban ocupados constantemente, pues teníamos ese choque, ese roce. Y yo, claro, tuve que buscarme nuevos amigos, tuve que buscarme un nuevo entorno, al igual que hice aquí en España. Cuando yo vine para acá, pues aquí no habían venezolanos, aquí ninguno había. Pues, ¿qué eran de mis amigos? Pues los colombianos, por si no te has dado cuenta, pues parezco colombiano. Y tengo buena entrada con ellos y con los parceros, pues yo encantado de la vida. A mí los parceros son tan paisanos como los mismos venezolanos, incluso más. Así que un saludo para Colombia, por cierto, que me ven muchísimo de Colombia, y de verdad un saludo a todos los parceros que de verdad son como mis paisanos, más que mis paisanos. Y yo hice mi propio entorno, y por eso te digo que hagas tú mismo tu propio entorno. ¿A qué me refiero con tu propio entorno? A que te busques una novia, un novio, te busques un grupo de amigos, te busques pues como quien dice, tus panitas. No te aísles, no vivas en el WhatsApp con gente por allá, no. Haz amigos, crea tu camada, no te aísles. Mal, error el aislarse. Empieza a echar raíces aquí, haciendo pues una novia, un novio, porque hay gente que quiere tener amigos pero no le quiere dedicar tiempo. Y no, así no funciona la amistad. La amistad funciona en función de que tú le dediques tiempo. Tú quieres que sean amigos tuyos, pero tú no quieres hacer nada por esa gente. Así no es. Si tú quieres tener panas, pues tienes que darle tiempo, dedicarle dinero. Hay gente que de repente pues no quiere salir con este para no gastar. Eso pasa mucho aquí. No quiere salir con esta otra para no gastar. No. Así tienes que gastar si quieres tener amigos. No vas a tener amigos de gratis, obviamente. Nadie va a salir contigo para que tú le invites. Nadie va a salir contigo pues para que tú constantemente seas el chulo, el vividor, el caratabla. Pues no, entonces no son amigos, son aprovechados. ¿Ves? Y por eso es que aquí se dificulta tanto hacer entorno. No es imposible, no es cosa del otro mundo, pero si tú te pones, lo logras. Espero que te haya sido de utilidad, espero que hayas aprendido y que hayas identificado el síndrome de Ulises, el síndrome de extranjero, o sea, esos síntomas y esas cosas que a veces uno no se da cuenta y está cayendo poco a poco en ese círculo vicioso de la depresión, la tristeza, malgastar dinero para quitarte la tristeza tontamente. Y no, hay forma de curarse. Haz tu amigo, haz amigos nuevos, haz gente nueva, sal con gente nueva. A los hombres son los que más le afecta este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque las chicas, pues, obviamente son mujeres. Y si son guapas, pues, más todavía. A ellas se les facilita por completo todo. A los hombres se nos complica un poco más todo. Así que espero que te haya gustado el video. Si es así, deja tu like donde yo lo vea. Compártelo con quien tú creas que le pueda ser de utilidad. Y recuerda siempre. Yo soy Gregory y esto se llama una alternativa, porque siempre hay una alternativa. Y créame, esto es temporal. Esto es efímero, esto es circunstancial. Si ves que la cosa se pone grave, si ves que tienes 2 años, 3 años
y todavía no has pasado el luto, todavía sigues con esa depresión huevona, vaya a un especialista. Si no, si estás recién llegando y todavía tienes esta mariquera, pues haga amigos, escríbeme por WhatsApp, pero no para preguntarme por nada. Si quieres ser amigo mío, yo encantado de la vida. Si quieres ser amiga mía, bienvenido sea a todas las amistades posibles. Pero si es para preguntar vainas, revisa el canal, porque para eso está el canal. Si es para que lo asesores, para eso está Patreon. Pero si quieres ser mi amigo, tomárselo conmigo, bienvenido sea. Hasta otra. No me importa nada, yo vivo en la playa mientras tú trabajas.